Bueno, esperen. A ver qué comparto. Vamos a poner esto. Vamos. Bueno. Ahí les dejamos en contenidos todo lo que tiene que ver con parsing, que es esta parte de análisis sintáctico que vamos a ver hoy. Y bueno, vamos a empezar hablando de lo que es un analizador sintáctico o también llamado parser, ¿sí? Muy conocido hoy, más conocido como parser que como analizador sintáctico, pero la realidad es que es eso. Bien, es la parte que analiza la sintaxis de las cadenas de un lenguaje, que las usamos en general para los libres de contexto, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es tomar la cadena, entrar en este analizador sintáctico y mediante las reglas que tiene de una GLC, va a dar una lista de reglas, una lista de esas reglas por las que pasó, ¿sí? Entonces, esa es realmente la salida del analizador sintáctico. Si por algún motivo este analizador, que ya vamos a ver cómo se compone, no puede dar esa lista de reglas o se truncó en algún lado, va a haber un error de sintaxis o syntax error, ¿sí? En alguna parte de esta cadena. La idea es que se metan las reglas, que busque las reglas que van a analizar y me dé ese listado de las reglas por las que pasó. La regla 3, la regla 2, la regla 5, la regla... Esa es la salida del parser. En realidad no deja de ser un algoritmo, ¿sí? Claramente de especial, pero bueno, es O un sea, algoritmo. perdón, no está compartiendo. ¿Pero qué pasa? Pero si compartí. Hoy estoy con problemas técnicos. A ver, espera. A ver ahí. No, no, mentira, no había compartido nada. Creí que compartí. Ahí, a ver ahora. Ahí Ahora está. sí. Ahí sí. Bueno, ahí va, esto era. Bueno, igual no me pasé demasiado. Bueno, les decía, esto de que el analizador sintáctico, que es, no deja de ser un algoritmo, ¿no? Y la gramática va a dar un listado de reglas. Nada, lo llamamos parser o analizador sintáctico al algoritmo, ¿sí? Bien, lo importante es eso, la lista de reglas. Hay dos tipos de analizadores sintácticos y tienen que ver con cómo forma un supuesto árbol que no existe, pero que, bueno, uno lo puede ir dibujando. Pero también tiene que ver cómo va analizando la cadena y cómo va viendo las reglas, ¿sí? Entonces, dicho eso, ustedes tienen un tipo de parsing que se llama descendente o top-down, que lo que hace es partir del start de la gramática e ir tratando de llegar a la cadena, ¿sí? El otro día hicimos un par de ejemplos cuando vimos gramáticas, entonces es el más intuitivo, el que uno mira más fácil. ¿Por qué? Porque parte del start, que el start lo tengo definido en la gramática, sé cuál es, eso es muy importante, y voy aplicando las reglas de izquierda a derecha, es decir, voy a ir a buscar en el conjunto de reglas gramaticales dónde está el start y en función de eso aplico las reglas. La idea es que, como cualquier árbol o cualquier proceso de derivación de gramática, yo llego a la cadena que estoy queriendo parsear de alguna manera o analizar. La otra forma, la LR, esta es left to left y left to right,
o left right simplemente, es al revés. ¿Se acuerdan que el otro día medio que lo hicimos? Se llaman bottom up, son ascendentes. ¿Y esto qué hace? Pone la cadena y después lo que va a hacer es ir a buscar la regla de derecha a izquierda. Y lo que hace es ir subiendo en el árbol. Esto termina cuando llega al start en el nodo raíz del árbol, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si uno está hablando de lenguajes de programación, los lenguajes de programación hacen parsing todo el tiempo, en su segunda etapa, los compiladores. ¿Y qué pasa acá? Hasta que llegó el lenguaje C, se usaba el LL. Después de C, se empezó a usar el LR porque es donde más optimizaciones puedo poner, es un parsing eficiente y no tiene efectos que hagan que la gramática tenga que ser transformada de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya se los dije, pero lo que va a pasar es que para aplicar el parsing LL, la gramática tiene que estar factorizada y no tiene que ser recursiva a izquierda. Con lo cual, se complejiza un montón el tema de hacer las reglas, porque uno se la pasa haciendo reglas recursivas y bueno, este análisis top-down, bueno, no puede andar bien con ese tipo de reglas. Y además necesita la factorización de la gramática. Por ejemplo, no puede haber este tipo de reglas que está acá abajo en azul. No puedo tener reglas que del lado derecho empiecen con el mismo símbolo o substring, digamos, en un O, ¿sí? O en dos reglas o en más de dos reglas. Entonces lo que hace es factorizar, saca un factor común y, bueno, por un proceso que se llama justamente factorización, lo que hace es transformar la cadena. Entonces por eso se dejó de usar, ¿sí? Se dejó de usar, por lo impráctico que era el tema de modificar las gramáticas. Entonces, bueno, lo que se empezó a usar es el bottom-up, que está bien, no es muy intuitivo porque es como medio lo que uno no está acostumbrado a mirar, ¿no? Partir de la cadena, ir subiendo en el árbol, buscar las reglas de derecha e izquierda, es un poco más complejo en ese sentido, pero es mucho más eficiente en términos de que no se necesita que la gramática no sea recursiva o tenga que estar factorizada. Sí, tiene problemas con las gramáticas ambiguas, ¿eh? Eso sí, la gramática no tiene que ser ambigua, así que ahí sí, eso es insolucionable, digamos que hay que cambiar las reglas sí o sí. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver un poco el parsing ascendente. No lo vamos a ver del todo, acá sí vamos a saber cómo aplicarlo, pero no vamos a ver cómo se construye. Se lo dejamos a la gente de compiladores, pero por lo menos ustedes se van a ir de acá sabiendo cómo funciona, que es lo que a mí me importa como chequeo de gramáticas, ¿sí? Entonces, antes de decir eso, decir que hay varios tipos de parsing ascendentes y son estos tres que están acá. El LR simple, el canónico y el look ahead. Nosotros vamos a estar viendo ahora el LR simple. Si bien hay muchos software que están embebidos en otros lenguajes como JavaCap, que está embebido en Java, usan el look ahead, bueno, para hacer más simple ahora la forma que nosotros vamos a ver el parsing, vamos a entrar con este parsing LR simple, pero decirles que va a cambiar la forma en que se arma el parsing, pero después, cuando llega el momento de aplicar el algoritmo y parsear, los tres son iguales, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que le va poniendo un poquito más de inteligencia, ¿sí? Un poquito más de heurística para llegar más rápido a la solución. ¿Esto qué es? Vieron que el otro día hablábamos de decir, bueno, cuando teníamos toda la cadena, decir, bueno, a ver qué regla aplico, cuál me conviene aplicar, porque yo, humano, estoy viendo, a ver, un poquito más allá, ¿sí? Por eso se llama look ahead. Porque uno mira cómo va a venir la cadena, entonces ya sabe qué regla le conviene aplicar y cuál no. A veces te das cuenta y a veces no. La verdad es esa. Pero con un poquito más de inteligencia uno puede, o más inteligencia y para mirar un poco más allá la cadena, puede darse cuenta que le convenga aplicar una regla u otra. Bueno, el look ahead es un poco eso, sin llegar a la inteligencia humana, claramente, pero es un poco eso, ¿sí? Entonces, nada, van a diferir en cómo se arman, pero después a la hora de aplicar el algoritmo no va a pasar nada y todas van a estar partiendo de donde vamos a partir nosotros. Bueno, bien. Antes de empezar, cuando uno tiene que hacer un análisis sintáctico, lo que vamos a hacer es preparar un poquito la gramática. Primero mirar que no sea ambigua, y si no nos damos cuenta que es ambigua, ya solito el parser nos va a decir que es ambigua. Así que no hay problema con eso. Lo único que no nos va a solucionar la cosa, vamos a tener que cambiar las reglas. Pero supongamos que nosotros tenemos una gramática que tiene una sentencia de asignación múltiple. ¿Habíamos hecho esta el otro día? No, ¿no? Me parece que hicimos una filter, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que fue así. Bueno, no importa. Vamos a ver una sentencia de asignación múltiple. ¿Qué hace esta sentencia? A nivel sintáctico, es una sentencia que tiene IDs separados por este símbolo, o esta composición de dos símbolos, dos puntos igual, y que al final tiene una constante. Esto semánticamente hablando es lo mismo que yo diga A igual 35, B igual 35, C igual 35. De todas maneras, a mí no me importa a esta altura y en este curso la semántica, pero sí me importa cómo se escribe. ¿Está? Entonces yo lo que voy a buscar es que el programador cuando está escribiendo esto, o programador o cualquiera, que esté escribiendo esto, lo haya hecho bien, ¿sí? Y por eso me voy a armar las reglas gramaticales primero. Entonces, se me ocurre, esto fíjense que está escrito en la forma Backus-Naur, ¿no? En BNF, porque es más explícita. Solo para que ustedes lo vean, no porque a mí me gusta escribir en BNF, porque hay que escribir mucho, pero bueno, para que miren un poquito, que lo que yo estoy tratando de definir es una regla para la sentencia de asignación múltiple, por eso le puse mult, entre corchetes angulares. Y que va a constar de una lista y una constante, ¿sí? Entonces yo lo divido acá, digo, todo esto es una lista y esto es una constante. Ahora no me preocupa cómo está hecha la lista en esta regla, ¿sí? Esta es la regla general. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es escribir la lista, ¿sí? Ver cómo es esa lista, sintácticamente hablando. Bueno, para mí va a ser una lista seguida de un ID, seguida de una signa, ¿sí? Le puse un nombre terminal para que no haya problemas, ¿eh? O sea, ID, asigna son y constante son símbolos terminales de esta gramática. Quiere decir que no voy a tener una regla que los defina. ¿Está? Ya son terminales. Entonces, bien, o sea, como les mostraba el otro día cuando prendí la cámara, ¿no? Digo, ID asigna y crece hacia la izquierda esto, ¿no? Entonces pone ID asigna, ID asigna, ID asigna, hasta que la última de más a la izquierda va a ser lista, ID asigna, entonces ahí tengo que tener una regla de corte que defina, así como esta número 3, ID asigna. ¿Está? Entonces, al cabo de varias pasadas por estas reglas, depende de lo que haya puesto el usuario,
yo voy a tener una cadena que está formada por ID, asigna, ID, asigna, ID, asigna, constante. ¿Está bien? Entonces, acá, fíjense que cómo se va a formar esto. Esta es la constante y todo esto es una lista. Pero la lista, ¿qué es? Es un asigna ID y toda una lista. ¿Y qué es esa otra lista? Una asigna ID y toda una lista. Finalmente aplico la regla 3 y tengo ID asigna. Y ahí lo tengo. ¿Está? Esto como que se fue construyendo recursivamente hacia la izquierda. Si alguien no entiende, me avisan, en este momento, porque es importante. Bien. ¿En qué consiste la preparación de la gramática? Lo que voy a hacer, acá tienen la definición, fíjense que mult, yo la tengo que tener muy clara, tengo que tener muy claro quién es el start, ¿sí? Por eso de alguna manera lo tengo que marcar, o si no hago directamente la definición de la gramática y yo ya sé que mult, no terminal mult, es mi start. Bien, lo que voy a hacer acá es aumentar la gramática. ¿Qué significa aumentarla? Significa poner un nuevo símbolo distinguido que derive en el viejo símbolo distinguido. ¿Sí? O sea, un nuevo símbolo distinguido que derive en mult. Entonces, la aumento así. Creo un nuevo start que se defina como, o se reescriba como mult. Y después que sigan las reglas. ¿Por qué hago esto? Tal vez en esta gramática no le vean ustedes mucho sentido, pero me sirve, por ejemplo, si yo tuviese varias reglas acá, en esta de acá, tuviese varias reglas con mult. De esta manera, si yo tengo varias reglas con mult, entonces genero una nueva regla con un nuevo no terminal que derive en ese mult. De manera que esta solo quede aislada y sola. Que yo sepa que este S ahora es mi nuevo start y no hay otro. No hay otra regla con ese. ¿Está? Bien. Eso es muy útil a la hora por ejemplo, generar compiladores o hacer parsing. Entonces, aumento la gramática. Perfecto. Le agrego una regla más muy sencilla. Parece una cosa redundante, pero viene bien. Bueno, fíjense que la definición prácticamente es la misma, nada más que ahora mult se mete como un no terminal, que ya estaba, pero bueno, se mete ese, y ese pasa a ser el nuevo start. En realidad no pasa nada, porque ese va a ser mult y mult va a ser lo que tenga que ser. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo está formado un parsing ascendente. Un parsing ascendente está formado por una lista de tokens que van a entrar, o lista de tokens o lista de elementos terminales, y me va a devolver una lista de reglas. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿sí? Va a tener a la gramática, pero el parsing en sí ya se despreocupa acá de la gramática. ¿Por qué? Porque antes de eso formó una tabla. Y esa tabla la formó con la gramática, ¿sí? Entonces, usa la gramática para armar la tabla y después la tabla la usa para correr el algoritmo. También va a usar una pila, ¿sí? Entonces, este parser hace eso. Toma la tabla, toma la pila, devuelve la lista de reglas. Muy bien. ¿Qué tiene esa tabla? Esa tabla va a estar formada por una cantidad de estados y va a estar dividida en dos partes. La parte de elementos terminales y la parte de elementos no terminales. ¿Sí? ¿Estos estados a qué responden? Van a responder a una suerte de autómata que se genera con la gramática. ¿Sí? Este es el autómata de estados que nosotros tenemos para formar esa tabla. ¿Sí? Fíjense
Esto ustedes no lo van a hacer en esta materia, porque es una parte bastante compleja, pero sí lo que me interesa es mostrarle que no es que no sale de la nada la tabla, sino que se hace a partir de este autómata de estados. Que lo que tiene, les voy contando despacito, lo que tiene es cómo se comporta la gramática y cada regla cada vez que yo quiero hacer un análisis. Va a pasar por distintos estados. Al principio, este punto que está acá me va a marcar de alguna manera el grado de avance que tiene esa regla sobre la gramática y sobre la cadena que yo quiero analizar. Entonces, acá este estado va a tener que ver con que todavía yo no analicé nada. Todo está por analizarse. ¿Sí? ¿Y qué significa que todo está por analizarse? Bueno, que voy a analizar todo lo que tiene que ver con un mult. ¿Sí? Y ese mult me va a dar para analizar todo lo que tiene que ver con una lista, todo lo que tiene que ver con un ID y todo lo que tiene que ver con una lista depende de la regla. ¿Sí? Entonces, si yo estoy parada en este estado y ya analicé toda la regla que tenga que ver con un mult, listo, este punto se va a mover y esto me va a dar la condición de fin porque ya voy a haber analizado toda una sentencia de asignación múltiple. En cambio, si yo estoy acá, pero estoy por analizar una lista, lo que hago es avanzar en ese análisis y esperar, voy a haber analizado una lista a partir de esta regla, y voy a esperar que después de eso venga un ID y una signa. O bien voy a haber analizado una lista a partir de esta regla y voy a estar esperando que venga una constante. Y así con todo. ¿Está bien? Así voy avanzando paso a paso en todo el conjunto de reglas que tiene la gramática. Esto puede ser enorme. ¿Sí? Depende de la cantidad de terminales, las reglas, un montón de cosas. Pero esta sería en la situación de un autómata de estados que me va a permitir a mí formar una tabla de parsing. ¿Sí? La tabla de parsing es esta que vemos acá. ¿Sí? Acá tienen la tabla SLR. Ay, perdón. Acá tienen la tabla SLR con la que nosotros vamos a trabajar, que nace de ese autómata que es el proceso que nosotros no vamos a hacer. Ustedes ya van a tener la tabla directamente. Entonces, fíjense cómo está formada esta tabla. Yo les había dicho, acá tiene un conjunto de estados, ¿sí? En las filas. Los estados tienen que ver con el autómata que vimos antes. Si el autómata tiene 8 estados, bueno, ahí van a estar plasmados esos 8 estados. Por eso es que no es que viene de la nada, ¿está? Viene de ahí. Después va a tener un sector que es de terminales, ¿sí? La parte de dos terminales. Ahora les digo que es este pesos. Y después van a tener un sector que es de los no terminales. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es este pesos? Este pesos se va a agregar al conjunto de terminales acá porque es el que me define el fin de la cadena que estoy analizando. Entonces, la tabla va a tener todos los terminales de la gramática más el símbolo pesos. Y después de este lado va a tener todos los símbolos no terminales. ¿Está? ¿Qué va a circular por esta tabla? ¿Qué va a circular por esta tabla? Bien, van a circular situaciones que se llaman de desplazamiento o shift, o situaciones en las que nosotros llamamos reducciones por ciertas reglas. Entonces, cuando haya un shift, se va a denotar así, ¿sí? Con esta S y un 3. O le podemos poner también una D de desplazamiento. Y el número que sigue al lado va a tener que ver con el estado del autómata al que me voy a dirigir. Es decir, si estoy en el estado 0 y llega un ID, me voy a ir al estado 3. ¿Está bien?
Eso con toda la parte de desplazamientos o shift. Cuando nosotros usamos o vemos que en la tabla tenemos reglas, todas las reglas van a tener que estar acá, de alguna manera, lo que estamos haciendo es una reducción, ¿sí? Y esto se ve como un ascenso en el árbol de parsing, ¿sí? Voy a estar subiendo un nivel. ¿Vieron que nosotros dijimos que este analizador sintáctico partía de la cadena y a partir de aplicar las reglas de derecha a izquierda íbamos como subiendo en el árbol? ¿Lo vimos en la clase pasada? Bueno, cada vez que haya una reducción, lo que va a pasar es que seguramente, por ejemplo, en este estado, va a encontrar una lista y una constante y lo que va a hacer es reducirla o subirla en el árbol a mult, ¿sí? Y así, 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 hasta que llegue al start. La parte de los no terminales solamente tiene estados de transición. Ahora vamos a ver cómo nos sirven para hacer el análisis. Bueno, entonces dijimos, para correr el algoritmo de parsing, necesitamos la tabla, una pila, bueno, la lista de la cadena, y nos va a devolver una lista de reglas. La tabla ya la tenemos. La pila la vamos a formar. Vamos a ver ahora cómo. Y eso va a dar lugar al SLR. Estoy diciendo lo mismo que dije, nada más que no me acordaba que venían estas flechitas. Pero bueno. Bien, entonces, vamos a ver, acá tenemos la tabla a mano, porque nosotros tenemos que hacer el parseo con esta tabla y con una pila. Entonces, lo que solemos hacer es dividir esto y decir, bueno, acá tengo la pila y acá tengo la hilera que estoy analizando, o por analizar, ¿sí? Y acá tengo las reglas de la gramática que está acá adentro, ¿sí? Bien, entonces, vamos a poner, o vamos a empezar, parados en un estado cero, ¿sí? De ese autómata, no importa en este punto, estoy en el estado cero, y tengo toda la cadena por analizar. Supongan que yo quiero analizar esta cadena, que consta de un ID, dos puntos igual, otro ID, dos puntos igual, otro ID, dos puntos igual, constante, y le agrego el peso porque es el fin de cadena. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar esta pila, ustedes ahora la van a ver en horizontal, pero bueno, tengan en cuenta, es como la pila de los autómatas con pilas, ¿no? Hay que verlas con un poquito de cariño y ver que esto está abajo, ¿no? Entonces tengo, bueno, ahora lo tengo en el tope, tengo el estado cero y estoy por leer un ID, ¿sí? Entonces vengo y me fijo en la tabla, 0 con ID. Entonces, ¿qué pasa? Como es un shift, lo que va a hacer es apilar el ID, consumirlo, porque ya está, lo tomé, lo leí y lo consumí, y me voy a mover al estado 3. ¿Por qué? Porque esto me indica shift 3. ¿Sí? Fíjense que en la pila siempre, siempre voy a tener un estado, un símbolo, un estado. Un símbolo, un estado. Siempre va a haber un estado después de un símbolo. No van a estar los símbolos solos ni los estados solos. ¿Ah? Siempre. Pues si no, no puedo operar con la tabla. Es simplemente por eso. Luego, lo que voy a hacer es decir, en el estado 3, ver qué pasa si llega una asigna. Le vengo acá y digo 3 con asigna, apila y se va al estado 6. ¿Sí? Y cada vez voy como escaneando más esto. Después, digo, estando en el estado 6, llega un ID. 6 llega un ID. Y me dice, acá ya no hace un shift. Me dice que aplique la regla número 2. ¿Está? ¿Se fijan? Es esta que está. ¿Mm?
Me dice que aplique la regla número 2. Bueno, perfecto. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa en este parsing? Si yo dije que miraba las reglas de derecha a izquierda, entonces la idea es buscar de la derecha algo, la parte que me está indicando esta regla que dice acá, ¿no? Entonces dice, bueno, tenés que buscar en la pila un ID y una asigna. Y todo eso reducirlo a lista. Entonces, cuando llega ese momento, yo tengo que tener en la pila, abstrayéndome un poquito de los números de estado, un ID y una asigna. Y todo eso, reducirlo a lista. ¿Qué pasa con la hilera que estoy analizando? Nada. Lo único que hice fue subir un nivel en el árbol. ¿Está? Un árbol que no existe en realidad, pero que, bueno, yo lo puedo ir llevando. ¿Está? Entonces, ahora reduje el ID asigna a lista, pero fíjense qué pasa. Apliqué esta regla, que está claramente acá, que es la regla 2. ¿Y qué pasa? Me encuentro en la pila que me falta un estado para poder seguir. ¿Sí? Acuérdense que yo les dije que en la pila tengo que tener estado, símbolo, estado, símbolo. Entonces, ¿cómo voy a completar este estado? Con los estados de transiciones de acá, de la parte derecha de la tabla. Entonces digo, 0 con lista me lleva al estado 2. Y entonces vengo y agrego el 2. Y ahí me quedé bien. Ahora, 2 con ID me dice que apile y me vaya al estado 4. Y tengo que consumir el ID, me lo llevo a la pila. Luego me dice 4 con asigna, lo que hace es un Shift 7. Entonces, me llevo la asigna y me voy al estado 7. 7 con ID, bueno, otra vez encuentro acá una reducción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que encontrar lista ID asigna en la pila. Lista ID asigna. Y todo eso reducirlo a lista, porque es la parte izquierda de la regla. Entonces, ahí lo hago, aplico la regla 3, en este caso, ya vengo aplicando la 2, vengo aplicando la 3, y acá otra vez me quedó vacío el número de estado, entonces vengo acá y digo 0 con lista, me va al estado 2. Ahora hago 2 con ID, me da Shift 4. Perfecto, lo apilo y me voy al estado 4. 4 con asigna, apila, asigna y se va al estado 7 porque tengo Shift 7. Ahora 7 con constante, dice que busque lista ID asigna en la pila, lista ID asigna, y me lo lleve a lista, o lo reduzca, mejor dicho, a lista. Vengo, lo reduzco, aplico la regla 3 otra vez y me quedo otra vez con 0 lista. Completo con esto, 0 con lista, y inserto el estado 2. Y ahora digo, 2 con constante, vengo acá y me dice Shift 4. Apila la constante y andate al 4. Perdón, Shift 5. ¿Ah? Acá. Bien, ahora dice 5 con pesos, vengo acá y digo 5 con pesos, dice que busque un lista constante en la pila. Vengo y digo lista constante. Y que todo eso me lo lleve a mult, o lo reduzca a mult. Lo reduzco, aplico la regla 1 y después completo el estado que me falta acá. 0 mult, me voy al estado 1 y ahora hago 1 con pesos, termina, da un syntax ok,
O lo que es mejor, reduce por la regla 0, ¿verdad? Ya encuentra un mult y lo reduce por la regla 0 y termina. Al cabo de esto, yo apliqué la regla 3, la regla 2, la regla 2, la regla 1 y la regla 0. ¿Está? Y esa es la lista de reglas que me da como resultado este parsing. Bueno, todos los parsing hacen esto. ¿Está? Todos, absolutamente todos, de cualquier lenguaje. ¿Ah? Así sea chiquitito, grande, una gramática como las nuestras abstractas o que tengan que ver con un lenguaje de programación. Todos hacen esto. Y esto es realmente el análisis sintáctico. Si en algún momento me pasa que, ahí está la lista de reglas, si en algún momento me pasa que por algún motivo yo no pude aplicar una regla o no existe en el casillero donde estoy buscando alguna acción, entonces hay alguna manera, hay algún error en algunos casos. Fíjense que acá, yo les puse acá la cadena que nosotros estábamos analizando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué hizo este parsing. Dice que aplicó primero, fíjense, miren acá. El ID lo consumo. El asigna lo consumo. Luego reduce. Cuando reduce, aplica la regla 3. Entonces, fíjense que tiene esto en la pila. Tiene una lista, ya tiene esta lista en la pila. Entonces lo que va a hacer es agarrar el ID de al lado, acá. Después va a agarrar el asigna. Y con todo eso va a aplicar la regla 3. Y otra vez, tiene la lista, tiene una ID al lado, tiene una asigna al lado, con todo eso va a aplicar otra vez la regla 3. Ahora tiene una lista y al lado tiene una constante. Entonces, con la lista y la constante, aplica la regla 1. Y bueno, después va a aplicar la regla 0, que queda implícita en el syntax OK, y se puede agregar tranquilamente, ¿sí? Mult es S y queda formado el árbol ascendente. Los compiladores hacen esto, la parte del parsing, pero no arman nunca este árbol, solo dan la lista de reglas, por donde pasa, ¿sí? Entonces, de esta manera, me puede decir si está bien o no está bien, ¿sí? Si vale o no vale esa cadena en esa gramática. Supongan ustedes que tienen la misma gramática, pero la tienen con esta lista del lado derecho, es decir, la recursividad está al revés. En vez de estar a izquierda como estaba antes, ahora está a la derecha. Bueno, si yo tengo eso, va a pasar que esto acá me va a quedar con una doble entrada, es decir que no va a saber qué hacer, si reducir por esta regla o apilar. Cuando le pasa eso, acá hay un problema de ambigüedad u otro problema, pero la realidad es que no puede pasar. Cada celda que está con una acción tiene que estar con una acción determinada. O reduce o apila, pero no las dos cosas a la vez. ¿Sí? Porque si están las dos cosas a la vez, es una situación que no sabe qué hacer. ¿Sí? No sabe qué hacer. Sí, reducir, porque está leyendo un ID, no sabe si reducirlo a lista o apilarlo. Entonces ahí hay un problema. ¿Sí? Cualquiera de las otras situaciones que están vacías pueden llegar a generar errores. ¿Sí? Pueden llegar a generar errores. Errores que ustedes pueden deducir cuando estén un poquito más cancheros con esto. ¿Está? No todas las celdas vacías generan errores, pero hay algunas que son muy obvias. Bien, acá hay un lugar, un sitio libre que se puede usar para generar estas tablas, ¿sí? Las tablas de parsing. También pueden usar el shift lab para generar las tablas de parsing.
sea, dado una gramática, yo puedo generar la tabla SLR con el Gflap. Ahora, a ver si no tengo cargado el otro. A ver si no tengo cargado. Cuando les dije lo de grammar, esperen que no me acuerdo bien dónde era. Acá. En input, una vez que cargan la gramática, pueden construir el parsing LL. Esta no, porque es el descendente, pero esta sí. ¿Sí? Entonces esta la pueden armar. Ahora no la arma porque evidentemente no tengo nada, pero sí la pueden llegar a armar. ¿Está? Entonces, pueden usar el Gflap también para armar las tablas. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan esto, que es la parte de esto, que es la parte del parsing, ¿sí? Esto, cómo voy formando y voy haciendo el análisis que yo hasta hace poquito ustedes lo hacían a mano, ahora es la forma y el mecanismo que se usa realmente para hacer un parser. ¿Mm? Bien. Bueno, no tengo mucho más para decirles, solo que les vamos a mandar seguramente algún ejercicio para hacer y además que tienen la práctica, ¿sí? Así que esto es una cuestión muy, es algo técnico, ¿sí? No, uno metódico, digamos que uno se lo aprende y estamos, ¿sí? No tiene mucho más que hacer. Lo único que sí me gustaría que analicen qué es lo que pasa cuando uno cae en alguna celda particular, que uno pueda deducir el error que le puede llegar a dar. ¿Sí? Bueno, así que para el lunes que viene, seguramente el jueves o por ahí el miércoles, pues yo el jueves tengo un viaje, así que no voy a estar. El miércoles les esté haciendo llegar el ejercicio para práctica de esto, ¿sí? Para práctica de parsing. Entonces, esto viene acompañado siempre de gramáticas, ¿eh? Tengo que tener la gramática para poder armar la tabla, si bien ustedes no la van a armar, pero la necesitan, para después correr el algoritmo propiamente dicho de parsing. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a hacer en el análisis sintáctico de las cadenas que vayan a tener en la práctica o en el ejercicio que vamos a mandar. ¿Estamos? ¿Entendió? ¿Alguien no entendió algo? Sí, sí, se entendió. ¿Todo bien? Bueno, perfecto, me alegro. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar esto. Ahora me voy a meter ya porque esto entiendo que ustedes lo van a entender, no es algo difícil, pero esperen que yo encuentre las cosas. Porque ahora sí vamos a centrarnos en máquinas de Turing y este tema sí es un poquito más, más de pensar, ¿sí? Antes de hablar de Turing, que debería ser para nosotros los informáticos el rey de la computación, quiero separar un poco las cuestiones y decir que uno a veces habla de informáticos o dicen yo, por ejemplo, que soy de ciencias de la computación, otros tienen un perfil de sistemas, otros tienen un perfil de ingeniero informático, otro, no sé, los distintos perfiles y títulos que hay dando vuelta con respecto a todo esto que involucra a las computadoras en cierta forma. Lo que quiero diferenciar acá, y en esta materia, a partir de ahora, todo lo que tenga que ver con la teoría de la computabilidad, es la diferencia que tenemos cuando hablamos de computación, ¿no? La diferencia es que cuando uno habla de computación, es porque está hablando de cómputo, ¿tá? Y entonces los que somos de ciencias de la computación, estudiamos los cómputos, ¿sí? Desde muchos aspectos, un montón. Entonces,
nosotros lo que queremos lograr en esta parte que empieza ahora con Turing, y yo sé que les va a gustar, es un poco darles la idea de lo que es la computabilidad, los límites que tiene, y también un poquito de complejidad computacional, que viene bastante de la mano de Alan Turing. Entonces, tampoco buscamos que esta parte sean ustedes unos especialistas en ciencias de la computación, porque no es el perfil de ustedes. Pero sí que se vayan de la universidad cuando se reciban, sabiendo qué es todo esto de la teoría de la computabilidad, los límites que tiene y cómo se estudia la complejidad sobre eso. Pero no tampoco que sean unos super especialistas, porque la verdad que es un tema bastante difícil que podría darse en otras dos materias distintas, así que tratamos de ser sintéticos y explicarles un poquito todo este tema que va a aparecer ahora a partir de Turing. Entonces vamos a dar una introducción ahora, después ya tenemos 2 clases más que vamos a hablar de computabilidad y en la otra de complejidad, pero necesito darles esta introducción para que ustedes, bueno, por lo menos entiendan por qué estamos hablando de Alan Turing, ¿no? Y bueno, decirles que la teoría de la computabilidad es la parte que estudia los procedimientos computacionales y sus límites, ¿verdad? Y que están basados en la tesis de Church-Turing. ¿Y cómo es? Después les vamos a verla más, un poquito mejor. Alan Turing quería diseñar una máquina que hiciera cualquier cálculo, ¿sí? Un cómputo. Entonces, crea la máquina de Turing que lo que va a hacer es reconocer lenguajes no restringidos de esa clasificación de Chomsky que nosotros vinimos hablando, pero que además va a computar funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en esta clasificación teníamos por acá los lenguajes regulares? Y ahora ustedes se van a dar cuenta solos que son los más sencillos, los más tontos, más pavotes, digamos. Y que después venían los libres de contexto, que ya tenían un poquitito más de complejidad, en el sentido de que ya ahí yo necesitaba balancear cosas, le iba poniendo la pila, los autómatas, y después vienen estos colorados. Los amarillos los dejo, no porque no estén, porque si no son una particularidad de estos rojos. Y acá vienen los lenguajes no restringidos. Y para eso, los autómatas que están asociados son justamente las máquinas de Turing, que son las creadas por Turing. Y que son tan potentes que reconocen a los lenguajes no restringidos, pero que además computan funciones. La tesis de Turing, básicamente, en realidad no es solo de Turing, es de Church también. Lo que pasa que, bueno, pobre Church, como era matemático, Turing también, pero lo vemos del lado de las funciones matemáticas, entonces, bueno, nosotros los que más somos de informática, hablamos siempre de Turing, pero la realidad es que es la tesis de Church-Turing. Vamos a ver en la otra clase por qué. Es un modelo general de cómputo que dice que cualquier procedimiento computacional puede ser diseñado en una máquina de Turing. Y que no se planteó nada o ningún proceso con solución algorítmica que no pueda diseñarse en una máquina de Turing. Es decir, que cualquier cosa que una computadora pueda resolver es porque antes hubo una máquina de Turing que la pudo resolver. Si la máquina de Turing no la puede resolver, entonces un computador, por más cuántico que sea, no lo va a poder hacer. Porque no es una cuestión tecnológica, es una cuestión computacional. Entonces, si la máquina de Turing no puede resolver un problema, tampoco lo va a poder resolver una computadora. Nunca. ¿Tá? Entonces, son poderosas las máquinas de Turing porque pueden hacer más cosas que lo que hace una computadora. ¿Sí? Bien.
También hay otros sistemas, para no dejarlo a Church un poco colgado, que es el enfoque funcional. O sea, trabajaron los dos juntos, en realidad acá, que son los mismos sistemas computacionales que tienen el mismo poder que las máquinas de Turing. Nada más que está visto más que nada desde el ámbito funcional, ¿sí? Que después dio esto mucho pie para los lenguajes funcionales. Pero Alonzo Church, al mismo tiempo, hizo el enfoque funcional y definió lo que se llamaron funciones recursivas parciales o funciones parciales, ¿sí? Se llaman funciones parciales. Y estas funciones recursivas parciales se vinculan con la máquina de Turing. Porque, ¿qué dijo Church? Church dice, las funciones recursivas parciales son funciones que cualquier sistema computacional puede computar. Y Turing decía también que su máquina procesaba cualquier proceso computacional. Entonces, ambas tesis coinciden, por eso después se llamó de Church-Turing. Porque entonces, todo proceso computacional que hace una máquina de Turing es el cálculo de una función recursiva parcial de Church. Entonces, de alguna manera, tienen que ver. Y toda función recursiva parcial de Church es computable por una máquina de Turing. Entonces, esa es en esencia la tesis de Church-Turing. Bien. Pero la pregunta es, ¿cómo resolvemos nosotros un problema computable? No nos pasamos haciendo funciones recursivas, ni tampoco ustedes la van a hacer, sí las hacía yo, pero ustedes no. ¿Cómo resolvemos nosotros un problema computable? Bueno, usamos un lenguaje de programación y hacemos un programa, ¿está bien? De alguna manera. Eso es lo que hacemos. Pero, ¿puede cualquier problema computable resolverse por medio de un programa escrito en un lenguaje? La respuesta es sí, siempre y cuando ese lenguaje de programación con el que yo escribo la solución a este problema tenga lo básico que tiene un lenguaje esencial. Y un lenguaje esencial básico puede computar funciones recursivas parciales. Entonces, si el lenguaje de programación tiene las funciones básicas de este lenguaje esencial, ya lo vamos a ver después en la otra clase, vamos a poder utilizar entonces un lenguaje de programación para resolver problemas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Si aceptamos que la tesis de Church-Turing es cierta, porque no está probada, pero nadie la pudo refutar, o sea que se da por válida, vamos a decir que las funciones computables por una máquina de Turing son equivalentes a las funciones recursivas parciales de Church y las funciones recursivas parciales son equivalentes a funciones que se computan con un lenguaje de programación esencial. Por ende, con un lenguaje de programación que yo haga, cualquiera, y que tenga las condiciones de un lenguaje esencial, voy a poder resolver todos los problemas que entran dentro de estas funciones recursivas parciales. Bueno, dicho esto, todas estas cosas que están acá abajo son equivalentes, ¿no? La máquina de Turing, las funciones parciales y el lenguaje esencial. Ya vamos a ver que tiene que tener un lenguaje para que sea esencial, ¿sí? Y esto es un poco lo que yo les decía antes, ¿no? El límite de los procesos computacionales no es tecnológico, sino computacional. Entonces, si una máquina de Turing no puede computar un proceso, entonces ningún computador va a poder hacerlo. Simplemente porque no va a existir ese procedimiento, ¿sí? Por lo tanto, van a existir problemas computables y problemas no computables, ¿sí? ¿Ustedes creen que con una computadora puedo resolver cualquier problema? No. Hay computables y hay no computables, ¿sí? Y ahí está el límite. Ahí está el límite. Bien. Entonces, ese es un poco así el resumen de lo que vamos a ir viendo las otras clases que vienen, pero para decirles que son poderosas las máquinas de Turing, ¿sí? Y las vamos a empezar a estudiar ahora. Entonces, las vamos a ubicar como reconocedora de estos lenguajes de acá, ¿sí?
Por supuesto, puede reconocer todo el resto, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo son. Son autómatas, ¿sí? Son autómatas, pero un poquito más cosas. Entonces, en realidad, la máquina de Turing tiene, las llamamos cintas infinitas, y estas cintas infinitas están divididas en celdas donde cabe un símbolo en cada celda, y algunas pueden tener un símbolo que se denomina blanco, ¿sí? Que es una B acá, o para el shift flap va a ser un cuadradito. La máquina, lo que va a hacer es tener un cabezal, ¿sí? Que se va a mover por esta cinta de a una celda a la vez. Y se va a poder mover a la derecha, a la izquierda, o se va a poder quedar quieto. ¿Está bien? Y este cabezal va a estar comandado por un autómata finito que va a ser su motor. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho esto, la máquina de Turing es una 7 upla, ¿sí? Que tiene un conjunto de estados, esto ya se los digo, ya lo van a conocer, el alfabeto del lenguaje que quiero reconocer, el alfabeto que va a estar en la cinta, que va a ser el mismo alfabeto que tengo yo. Acá fíjense que no necesito tener un alfabeto como tenía en la pila aparte, sino que puedo usar el mismo, el blanco, y puede haber otros símbolos distintos, ¿sí? Auxiliares. Voy a tener un estado inicial, voy a tener un símbolo blanco que no va a ser parte del alfabeto. Voy a tener un conjunto de estados finales, como siempre en el autómata, y voy a tener las transiciones que miren cómo van a ser. Van a ser bastante más sencillas que los autómatas con pila. Voy a estar parada en un estado, ¿sí? Voy a leer, con esa cabeza lectora, voy a leer un elemento de la cinta. Si está todo bien, lo que voy a hacer es moverme a otro estado, reemplazar ese elemento de la cinta y moverme a la derecha, a la izquierda o quedarme en el lugar. Eso es simplemente lo que hace la Turing y créanme que con eso hacen cualquier cosa. ¿Está? Bien, entonces, por ejemplo, una transición como esta, estoy parada en el estado E sub I, leo una A en la cinta, ¿sí? Voy a ir a parar al estado E sub J, voy a reemplazar esta A por una I grande y me voy a mover a la derecha, de vuelta. Parada en A, y estando en el estado de subir, no me tengo que olvidar del autómata, lo que voy a hacer es reemplazar esta A por una I y moverme a la derecha. ¿Sí? Nada más. Si es a la izquierda, bueno, reemplazo, me muevo a la izquierda. Y si es me quedo en el lugar, me quedo en el lugar. Reemplazo y me quedo en el lugar. Ni más ni menos que eso. Y créanme que resuelve cualquier función. Bien. Esto es muy importante porque esto es básico para la parte de computabilidad. Vamos, lo voy a leer textual. Dice, una cadena W es aceptada por una máquina de Turing si comenzando en el estado inicial con el cabezal en el símbolo de más a la izquierda que no sea blanco, llega a un estado final de aceptación. De lo contrario, deberá llegar a un estado de rechazo. Hasta ahí parece lo mismo que venimos viendo hasta ahora con los autómatas. Pero esto es lo importante. La máquina de Turing se detiene cuando llega a un estado de aceptación o rechazo. También podría entrar en loop. Esto quiere decir que no acepta ni rechaza y no va a parar. ¿Está bien? Cuando entra en un estado de aceptación o rechazo y la máquina para. Acepta o rechaza, depende dónde está, pero para. ¿Está? Las máquinas de Turing que aceptan una cadena siempre paran. ¿Está? Siempre.
Si no, se quedan boyando, ¿eh? Y ya no sería un algoritmo. Bueno, vamos a ver después qué. Acá tenemos una máquina de Turing hecha con el GFLAP, que a propósito de eso, ustedes ahora van a empezar a usar el GFLAP 8, que yo se los voy a subir cuando suba máquinas de Turing. ¿Por qué? Porque con el GFLAP 7 tiene algunos problemas. Está medio complicada Turing con el GFLAP 7, así que vamos a usar el GFLAP 8. Fíjense que acá tienen un estado de aceptación y tienen un estado de rechazo. Nosotros, como siempre, no lo vamos a hacer, pero existe, y acá es muy importante. Y va a parar. Si para y está parada en un estado de rechazo, rechaza. Y si está parada en un estado de aceptación, acepta. Así de simple, así de fácil. Bien, por ejemplo, supongamos que yo tengo este lenguaje. ¿Se acuerdan de este lenguaje que decíamos siempre que no podíamos hacer con una pila? Porque no puedo chequear 3 cosas a la vez, que yo, que necesito algo un poquito más potente. Bueno, acá están. Son las máquinas de Turing lo que necesito, ¿sí? Entonces, esta máquina de Turing lo que va a hacer es definir o aceptar cadenas de este tipo. ¿Sí? Igual cantidad de A, de B y de C en ese orden. Entonces yo antes de empezar a pensar tengo que buscarme alguna estrategia y saber cómo estoy parada al principio. Entonces, al principio, la cadena que uno tiene que reconocer va a estar en la cinta. Lo que decíamos un par de slides atrás era que tenía que estar parada al comienzo en el estado Q sub 0, parada en el símbolo de más a la izquierda distinto de blanco, que es este, el primer elemento de la cadena, y ahí va a empezar su proceso, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué voy a hacer? Primero voy a buscar la primera, no sé si ustedes tienen acá, no sé si están como yo, que tienen este cartel acá, o no lo ven ustedes, no ven nada, ¿no? Lo veo No, no veo chiquitito. ningún cartel. Ah, bueno, buenísimo, porque a mí sí me tapa todo. Bien, voy a buscar la primera A, o voy a leer la primera A, la voy a reemplazar por una X grande, luego voy en busca de la primera B, la reemplazo por una I grande, y luego busco la primera C y la reemplazo por Z. ¿Sí? Bien, entonces voy a reemplazar esta por X, después voy a ir a esta, la voy a reemplazar por Y, después vengo a esta y la reemplazo por Z. Muy bien. Después, ¿qué voy a hacer? Esperen que no me anda esto. Después, ¿qué voy a hacer? Una vez que pasa eso, voy a volver todo para atrás y voy a llegar hasta la primera X marcada, que era la primera A que leí, ¿sí? Y me voy a mover a la derecha. Y voy a volver a repetir el paso 1 hasta que no haya más AES para reemplazar. Fíjense que esto se parece mucho a un algoritmo, ¿verdad? Pregunto, repito, bucle, pregunto, repito, bucle, secuencia, bucle, todo el tiempo. While. ¿Sí? Se parece a un while, ¿sí? A un while o un ciclo, digamos. Es un ciclo, una repetición, de alguna manera. Entonces, la máquina va a empezar en esta situación, ¿verdad? Como estoy ahora, parada en el estado inicial, con el lector en el carácter más a la izquierda que no es blanco. ¿Cómo va a terminar? Así. Todo esto marcado, de alguna manera. Porque yo dije, buscaba la A, la marcaba con una X, después iba a buscar la B, la marcaba con una X, buscaba la C, la marcaba con una Z. Volvía para atrás. Esta ya estaba marcada. Marco esta, marco esta, marco esta. Y así hasta que no tenga más. ¿Está bien? Todo esto lo hago acá, en este bucle, en este ciclo. ¿Está? Fíjense, vamos a correrla acá. Después lo vamos a ver en el GFLAP porque lo tengo cargado. Fíjense, estoy parada en el estado 0, ¿no? Y digo,
en esta transición que está acá. ¿Hay una A? Sí. Reemplazala por una X, ¿sí? Y móvete a la derecha. No confundir. Se mueven a la derecha en la cinta, a veces no se van a mover de estado. Acá pasó que sí, pero no pasa siempre eso, ¿eh? Bien, entonces ahora estoy en el estado Q1. Dice, si hay una A, deja la A y móvete a la derecha. Si hay una B, reemplazala por una I y móvete a la derecha. Estoy en el estado Q2. Ahora, si hay una B, deja la B y móvete a la derecha por esta transición que está acá. Bien. Ahora, si hay una C, reemplazala por una Z y móvete a la izquierda y pasa al estado Q3. Estoy acá. Ahora dice, si hay una B, deja la B y móvete a la izquierda. Si hay una I, deja la I y móvete a la izquierda. Sigo en el estado Q3. Si hay una A, deja la A, móvete a la izquierda. Sigo en el estado Q3. Ahora, si hay una X, deja la X y móvete a la derecha y andate al estado Q0. Esta transición. ¿Sí? Perdón, ahí. Deja la X y móvete a la derecha. Y vuelve a empezar el ciclo. Si hay una A, estoy acá parada ahora en el estado Q0, hay una A, la reemplazo por X, me muevo a la derecha. Si hay una I, déjala I y móvete a la derecha. Si hay una B, pone una I, móvete a la derecha. Estoy en el Q2. Si hay una Z, deja la Z, móvete a la derecha. Ahora estoy en el Q2, sigo en el Q2. Ahora viene una C, ponele Z y móvete a la izquierda. ¿Sí? Acá. Estoy en el estado Q3. Ahora, en estos bucles que están acá, me dicen que si hay una Z, la deje y me muevo a la izquierda. Si hay una I, la deje y me muevo a la izquierda. Lo mismo. Si hay una X, deja la X y móvete a la derecha. Acá. Voy a parar al estado 0. En el estado 0, y leyendo una I grande, me dice, deja la I y móvete a la derecha. Este estado Q4 ahora me dice, deja la I, móvete a la derecha. Z dice, deja la Z, móvete a la derecha. Z de vuelta en el estado Q4, deja la Z, se mueve a la derecha. Blanco, blanco, quédate como estás, móvete al estado Q5, fin del proceso. ¿Estás parado en un estado final de aceptación? Sí. Para la máquina de Turing, para todo. ¿Está? Y así queda reconocida la cadena que tiene igual cantidad de B, de A, de B y de C. Esta máquina va y viene todo el tiempo chequeando las tres cosas a la vez, las A, las B y las C. Si yo quiero volver a dejar la cadena como estaba, bueno, nada, le hago alguna transición más por acá, que si hay una Z pongo una Z chiquita, no, una C era, bueno, la reemplace. Si quiero, y si no, queda así. Y esta es la configuración final. ¿Está? Bien. Otra forma de leer una máquina de Turing es por un método tabular, ¿no? Estoy acá con los estados, acá tengo lo que leo en la cinta, acá tengo el nuevo símbolo por el que reemplazo el movimiento y a qué estado voy. ¿Sí? Es otra forma, la no gráfica, digamos, de ver la máquina de Turing. Muy bien. Vamos a ver esta misma en el Shift Lab, que lo tengo cargado acá. A ver, acá la tengo. Yo lo tenía. Bueno, acá tienen el Shift Lab de justamente esta misma máquina, ¿sí? Que vimos recién, a mano, pero que la vimos al fin, ¿sí? Fíjense, es la misma. Acá les va a poner para escribir tres cosas, si ustedes la escriben normalmente.
Y si ustedes la quieren probar, step by step, la prueban y fíjense, supónganse que la quiero probar, ¿sí? Miren cómo va haciendo, ¿no? Ahí tiene, fíjense, están todos los blancos, esta es la cinta, acá tiene lo que quiero probar y se va moviendo. Y como siempre va marcando, pasa la B, marca con una I, marca la Z, vuelve para atrás, se fija que llegó una X, se mueve a la derecha y empieza otra vez. Y así hace todo. Pues vuelve para atrás, encuentra una X, y si después de la X se encuentra una Y, no hay más A's, entonces sabe que ya tuvo que haber terminado. Llega al blanco, para, y me marca con verde que lo acepta. ¿Está? Es mucho más simple que un autómata con pila. Ahora, vamos a ver un poquito más. Bien, fíjense que yo les conté al principio, no, vamos a hablar de esto, esto es importante también porque de esto se rige la complejidad computacional y los famosos problemas P y NP. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de no determinismo, ¿no? En las máquinas de pila, en las máquinas de Turing. Dice que al igual que en los autómatas finitos y de pila, el no determinismo, cuando diseño una máquina de Turing, puede haber más de un curso de acción, correcto, eso es así, es la situación de los no determinismos, y que, bueno, dado una máquina de Turing no determinística, siempre existe la determinística que reconoce el mismo lenguaje. Así que ahí no tengo mayores problemas. Pero vamos a volver sobre este tema después, cuando veamos complejidad computacional, porque no es tan así, lo del no determinismo tan fácil y light como se lo digo ahí. Por ahora tómenlo así, nada, que hay posibilidad de que haya más de un camino con las mismas cuestiones, ¿no? La misma situación. Bueno, ¿se acuerdan que les dije recién hace un ratito que las máquinas de Turing, además de reconocer lenguajes, como veníamos viendo hasta ahora, también computaban funciones? Es decir, que yo podría hacer, por ejemplo, una suma de dos números en la máquina de Turing. Por supuesto, yo no le puedo poner a la máquina de Turing un número decimal, ¿no? Lo tengo que poner en algún lenguaje como un lenguaje unario o binario. Porque finalmente, un número decimal, como un número en romano, como un número en árabe, son representaciones de unidades, ¿sí? Uno las usa, pero después, cuando eso baja, termina siendo un número en binario en una computadora, ¿no? Pero más simple aún es el alfabeto unario, ¿sí? Entonces, para sumar dos números en una máquina de Turing, yo podría poner dos números en unario separados, por ejemplo, por un signo más y con un igual al final, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una configuración inicial que es así y después tener una configuración final así, ¿está bien? Con la respuesta. O, lo que es mejor, podría ser una máquina de Turing de decisión en donde yo ya le pongo esto así, como está acá esta configuración final, se la pongo como configuración inicial y la máquina de Turing que acepta está bien y si no acepta está mal. ¿Está? Pero yo que además quiero esta máquina de Turing que la resuelva la situación esta de la suma. Entonces acá tenemos una máquina de Turing que hace esto, ¿sí? que resuelve 3 más 2, por ejemplo, o cualquier suma, ¿sí? Entonces, esa es una máquina de Turing determinada que hace eso. Ahora, también puedo tener otra máquina de Turing que haga eso, que también sume, que tenga la misma configuración inicial, pero que termine siendo esta configuración final.
y termina siendo así la máquina de Turing. ¿Sí? ¿Da la respuesta? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, una tiene muchos más estados que la otra. Esta es notoriamente más corta. ¿Sí? ¿Cuál es otra diferencia? Bueno, que la configuración inicial se me pierde acá. O sea, me da directamente el resultado. ¿Sí? Y, bueno, en realidad yo voy a ver la configuración final partiendo de una configuración inicial que me voy a dar cuenta que es lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que pasa es que la otra como que queda más prolija porque me lo escribe acá al costado, como una cuenta. Pero la realidad es que las dos suman. Y suman bien. Bueno, acá esto tiene la explicación de la máquina de Turing. Vamos a verla un cachito. Vamos a ver la primera, la que es grande. Fíjense, esta es la que yo hice primero. ¿Qué hace? No, esta no es. La agarré de otra cosa, ¿no? Acá está. Bueno, esta es la primera que yo planteé. Fíjense qué hace, vamos a correrla, vamos a poner 1, 1, 1, 3 más 2 igual. A ver, fíjense, ¿no? Va pasando y lo que va a hacer es marcar el primer 1 del primer sumando y va a moverse hasta acá y va a poner el 1. Va a volver para atrás hasta la X. Ahí vuelve a la derecha y empieza otra vez el ciclo. De un 1 va de vuelta, se mueve a la derecha. Y así vuelve de la X hasta acá, viene. Ahí va. Y ahora se mueve a la izquierda, va a ver la X, se mueve a la derecha. Como ve un más, lo pasa y copia ahora los valores a la derecha. Finalmente, llega a la X. Acá lo que hace es volver a poner esas X como un 1 para que le quede bonito y termina. ¿Sí? Finalmente acá, no se ve bien, pero tengo la cantidad de unos que había en el primer sumando y la cantidad de unos que había en el segundo sumando. ¿Sí? Esa es la estrategia que la persona que hizo esta máquina de Turing utilizó. Pasó todo el primer sumando a la derecha, todo el segundo sumando a la derecha y tuvo el resultado. Obvio, fácil, sencillo. Pero después, la otra máquina de Turing, la simple, que es muy chiquitita y que hace exactamente lo mismo, esta, fíjense lo que hace. Vamos a hacer lo mismo. 3 más 2. Igual. ¿Tienen igual esto? Bien. Va a empezar. El primer 1 lo va a reemplazar por un asterisco. ¿Sí? Después se va a mover a la derecha, llega el más, y ese más lo va a reemplazar por un 1. Se mueve a la derecha, llega al igual, lo reemplaza por un asterisco y terminó. ¿Me quedó el resultado? Sí, me quedó el resultado. Una cosa simple, sencilla, fácil y que me da el resultado de una suma para cualquier número o números que se estén sumando, separados por un más y con un igual al final. ¿Está bien? Entonces, la máquina de Turing es poderosa porque puede hacer cualquier cálculo. Estos son sencillos, claramente, pero puedo hacer cualquier cosa. Y es más, puedo tener la máquina de Turing que dispare a distintas máquinas de Turing que hagan distintos cálculos y que centralice un cálculo central.
¿sí? Un cálculo que resuelva por situaciones de varias máquinas de Turing, de cálculos de varias máquinas de Turing. Así que son muy poderosas, y no solamente porque reconocen lenguaje, sino porque computan funciones. Y si no lo puede hacer la Turing, no lo va a poder hacer un computador, nunca. ¿Tá? Eso es así. No hay vuelta. Así como tenemos máquinas que tienen una sola cinta, hay máquinas que tienen muchas cintas. ¿Sí? Cuanto más cintas tienen, más fácil es para resolver. La máquina de Turing unicinta y multicinta son equivalentes. Nada más que, bueno, con un solo autómata tengo que poder manejar todas las cintas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, es una visión como esta. Tengo una cinta, tengo otra cinta y puedo tener n cintas, las que quiera. Y la unidad de control, que es el autómata, va a poder, ¿sí?, manejar todas las cintas. Generalmente en la cinta 1 vamos a poner lo que queremos resolver. El resto de las cintas se pueden utilizar para cálculos auxiliares. Y esto es importante, esto está acá. Cada cabezal se mueve independiente de los restantes. Yo puedo estar moviendo el cabezal 1, pero tener quieto el 3. ¿Sí? Y todos los cabezales los controlo desde el mismo autómata. A ver cómo lo hago. Por ejemplo, vamos a suponer el mismo ejemplo de suma, ¿sí?, de dos números en unario. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser la estrategia? La estrategia va a ser la siguiente. Yo lo que voy a hacer es, inicialmente, ¿sí?, voy a poner el cálculo en la cinta 1. Y la cinta 2 va a estar vacía. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer la cinta 1 y colocar cada uno de estos en la cinta 2. Cuando termine la cadena de entrada, voy a haber copiado todos los unos de la cinta 2 a la derecha de esta igual que está acá. ¿Sí? Entonces, esto va a tener esta configuración inicial con la cinta 1 con el cálculo, la cinta 2 con blancos, y finalmente voy a tener este resultado, el cálculo intermedio hecho acá, y después lo trasladé acá al lado del igual para que quede bien. ¿Sí? ¿Cómo hago una máquina de Turing? Fíjense cómo se redujo en cantidad de estados respecto de la máquina de Turing unicinta, ¿no? Porque en la máquina de Turing unicinta uno tiene que ir para un lado, volver, marcar. En cambio, en la multicinta, uno puede usar las otras cintas como si fueran variables, ¿tá? Donde uno guarda cosas. Entonces, acá, cuando yo veo esta configuración así, lo que estoy viendo es que hay dos cintas. Y que cuando yo estoy parada en el estado Q0, ¿sí?, y hay un 1 en la primera cinta y un blanco en la segunda, entonces yo voy a dejar en la primera cinta el 1 como está y me voy a mover a la derecha, pero en la cinta 2 voy a tener el blanco, voy a poner un 1 y me voy a mover a la derecha. ¿Ven que hago cosas distintas en una cinta y en la otra? Porque además las cintas pueden no tener lo mismo en una y en otra. ¿Sí? Pues acá estoy leyendo un blanco, acá estoy leyendo un 1. ¿Ah? Entonces, de esta forma manejo todas las cintas que quiero desde una sola transición. Y va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a verla. Supongan que yo tengo este de la suma en dos cintas. ¿Sí? Vamos a ver qué hace, cómo trabaja. Esperen que sigo teniendo este marco acá. Bueno, vamos a ver cómo trabaja. Fíjense, el G-Flap les va a decir cuántas cintas quieren usar cuando ustedes armen una máquina de Turing, ¿sí? Cuando ustedes pongan File, New, máquina de Turing, Turing Machine, ¿dónde está? Multitype Turing Machine. Bueno, ahí le va a preguntar con cuántas cintas quieren trabajar.
Entonces ustedes le ponen 2, les va a habilitar para poner 2, así como hice yo acá, 2 transiciones distintas. Fíjense que cuando voy a poner un input, me dice, bueno, ¿qué vas a poner? Bueno, como yo quiero sumar, voy a poner 3 más 2, igual. Y en la cinta 2 no le pongo nada, porque elijo no ponerle nada. Si tuviese que ponerle algo, se lo pongo, no tengo problema. Bien, entonces, miren lo que hace. Acá tienen la cinta 1 y tiene la cinta 2. Entonces, está parada en el estado Q0, hay un 1 en la cinta 1, lo deja como está, se mueve a la derecha en la cinta 1, y en la 2 hay un blanco, pone un 1, se mueve a la derecha. Hace eso, ¿sí? Ojo acá, porque se van moviendo de distinta manera, ¿eh? Ahora dice, si hay un 1 en la cinta 1, déjalo como está, movete a la derecha, y en la de abajo pone un 1 en el blanco y movete a la derecha. Ahí va a hacer eso otra vez, hasta que llegue acá. Ahí dice, si tenés un más en la cinta 1, déjalo como está y movete a la derecha. Pero en la cinta 2, el blanco, donde estás parado, acá, déjalo como está y quédate en el lugar. No te muevas a la derecha, solo movete a la derecha en la cinta 1. Entonces hace esto y se queda ahí. ¿Está bien? Ahora hay un 1, deja un 1, se mueve a la derecha en la cinta 1 y en la 2 el blanco pone un 1, se mueve a la derecha. Hace eso. En realidad lo que está haciendo es copiando los unos que están en la cinta principal en la cinta de abajo. Con el más que hizo, nada, lo pasó por alto, se quedó quieto abajo y va a seguir adelante. Bien, el último 1, no, acá, y termina. ¿Sí? Después lo que, bueno, esto es un chichito que hacemos para dejar las cosas prolijas, pasamos el resultado arriba a la derecha, para que quede prolijo, nada más, y termina. ¿Sí? Por supuesto que en 2 cintas siempre es más fácil que en una cinta. Siempre es más fácil, tiene menos trabajo, ¿está? Pero funcionan igual, no tienen ningún problema. ¿Está? Bueno, esto, nada, simplemente unas cositas, que es que decir, estas son frases, yo soy una persona que lo tengo a Turing ahí en el pedestal más alto, y decir esto está bueno porque uno podría poner las mejores computadoras, pero la limitación no pasa por la tecnología, sino por el cómputo, ¿sí? Y que no hay modelo computacional más poderoso que las máquinas de Turing, no lo hay, que se lo debemos a Alan Turing, que además de matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, de todo. Y decirles que, bueno, cuando se cumplió el aniversario de 100 del nacimiento de Alan Turing, Google lo recordó con este doodle, que lo pueden ver, está, y es una máquina de Turing, ¿sí? Y finalmente contarles que pueden ver la película Código Enigma, que es la vida de Alan Turing, no sé si alguien ya la vio, ¿la vieron? Se llama El juego de la imitación. Sí, profe. ¿Sí? Muy buena la película, aunque bueno, dicen que bueno, tiene algunas cuestiones que parece ser que no fueron verdaderas, pero que bueno, está ahora con todo este tema de la inteligencia artificial y este librito de Turing que creo que se los dejo enganchado ahí en la, no sé si se los dejé, ahora después me voy a fijar. Es chiquitito y muy cortito y propone el juego de la imitación. Por eso la película se llama The Imitation Game, pero no está hablando del juego de la imitación. En realidad es otra cosa la película. No la quiero spoilear para que no la vio. Es el test de Turing, ¿sí? Que lo que hace es averiguar si la máquina puede ser tan inteligente como un ser humano. Y hay un montón de gente, varias personas, científicos en el momento, que lo contradicen a Turing en algún punto.
Y hoy, más que nunca, creo que ese librito está como de moda, ¿no? Habría que mirarlo de vuelta, yo también lo tendría que volver a leer, porque digo, con todo este advenimiento de la cuestión de la inteligencia artificial como si fuera algo tremendo, lo cual está bueno, no digo que no, este, pero bueno, que no es nuevo, no es para nada nuevo, pero bueno, se empezó a poner un poquito todo. Y bueno, una curiosidad más, el tema de la manzana mordida de Apple, que tiene que ver con la película. Este, parece ser que Steve Jobs como que dio ese loguito en su momento por Alan Turing. Eso es lo que dicen, otros dicen que no es así, pero para mí tiene mucho que ver. Y otra vez tiene que ver con la película, así que no les voy a decir por qué. Miren la película, está buena. En un momento usa la máquina en modo mecánico, ¿no? Por supuesto. Su modelo teórico volcado en un modelo mecánico que no paraba, no paraba, no paraba hasta que paró. Por algo. ¿Sí? Porque encontró algo. Entonces, ese es el concepto básico. La máquina de Turing para cuando resuelve. Para, para, tiene que parar. Si no para, hay otras cuestiones que ya las vamos a ver. Pero tiene que parar. ¿Sí? Entonces, está bueno, si tienen un ratito, miren la peli o ojen el libro, que está bueno, es chiquitito igual, no tiene mucho, es cortito. Pero es interesante. El otro día escuchaba que había un informático argentino que escribió un libro que se llama Las máquinas piensan, o algo así, me hizo acordar al título del libro de Turing, que está escrito en el año 1940, por ahí un poquito más. Así que, bueno, nada. Lo van a empezar a querer a Turing, pobre, si ven la película. Los que ya la vieron me deben estar entendiendo lo que estoy diciendo, pero la verdad que los ingleses se acordaron un poquito tarde de hacerle el homenaje de lo que es realmente, este, pero lo han maltratado muchísimo. Bueno, lo importante es que pobre Turing, post-mortem, por lo menos, lo reconocieron y lo nombraron ser, no sé, viste que te ponen nombros ser Alan Turing, pero ya, pobrecito, no estaba en este mundo. Así que, por culpa de ellos, claramente. Así que los invito a verla, la película está muy linda y, bueno, si quieren, leen un poquito el libro. Bueno, nada. La semana que viene vamos a, eh, vamos a estar trabajando sobre máquinas de Turing y vamos a recibir consultas de parsing, si hay alguna duda o consulta. Igual vamos a mandar un ejercicio de parsing para que ustedes lo hagan. Lo vamos a resolver rapidito para después meternos sí con máquinas de Turing porque la práctica de Turing tiene muchos ejercicios que resuelven, que computan funciones y además que reconocen lenguajes. Entonces, no hay mucha teoría sobre Turing más que esta que les estoy dando y lo que viene después a raíz de todo esto, ¿no? Que eso serán otros temas, pero como mecanismo es como pensar un algoritmo, ¿sí? Yo tengo que pensar la máquina que voy a hacer, tengo que pensar cómo va a trabajar con los elementos básicos que tengo, sé que me puedo mover a la derecha, que me puedo mover a la izquierda, que me puedo quedar, que puedo cambiar, que puedo tener muchas cintas, y con eso solo voy a poder resolver. Lo único que tengo que hacer funcionar mi cabeza de cómo ingeniármelas para poder hacerlo. Es un desafío, están buenas, así que les voy a dejar la práctica de Turing, la práctica de parsing también, y les vamos a mandar un ejercicito chiquito de parsing para que ustedes lo hagan y practiquen un poco, y si tienen dudas pregunten, y después sí, una máquina de Turing, ¿sí? Para que también la planteen. Así que bueno, ¿alguna duda? No, me quieren matar ya, ¿no? No, se entendió bien. ¿Entendió? Bueno, Sí, sí. bueno, me alegro. Es un montón de información, pero me importaba
hablarles de Turing, les dejo igual las PPT, no están grabadas estas PPT de Turing, como las otras, pero bueno, se las dejo ahí y mírenla y esperen, pasado mañana les mando el ejercicio para el lunes, ¿sí? Que seguro va a estar Facu el lunes, no creo yo estar. Pero van a estar viendo un poquito de estas cosas, ¿sí? Por ahí me parece que tenemos un poquito más de Turing, vamos a seguir estando con Turing todo el tiempo. Así que, bueno, buena suerte con esto. Es todo poner la cabeza de ustedes y pensarlas para que las puedan resolver, ¿sí? Van a ver que después nos vamos a meter con el poder computacional y nos vamos a meter con complejidad, que también tiene que ver con las máquinas de Turing y esto del no determinismo y el determinismo, y que se usa mucho todo este concepto también para lo que son criptomonedas, ¿sí? O los lenguajes de criptomonedas. Por supuesto que no lo vamos a ver tan así, pero bueno, se los voy a nombrar para que lo entiendan, para que lo vean, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, nada, dejo de compartir, dejo de grabar. Ahí va, ahí tienen la grabación. Y bueno,